Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubre en este día y siempre. Que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Números 8, verso 5 en adelante. Tiene como tema dedicación de los levitas. Siempre que Dios llama y separa a un grupo de levitas, Dios a través de aquel sacerdote, enviado por Dios a hacerle casa y altar, Dios santifica, purifica, Dios lava y limpia a aquellos levitas que Él llama a trabajar en su obra. Dios nos dice a través de esta porción de la palabra, Dios nos explica cómo el sacerdote debe de ejercer esta ceremonia en aquella casa que Dios le envía a hacer, en aquel altar que Dios le envía a preparar para que allí presente ofrendas por los pecados del pueblo. Y nos dice la palabra del Señor que luego el Señor le dijo a Moisés: ahora bien, separa a los levitas de los demás israelitas. Lo primero que Dios hace cuando llama a un grupo de levitas a trabajar en su casa y en su altar es separarlo del pueblo. Dios nos muestra y Dios nos revela a través de esta porción de la palabra cuál es el reglamento que Él le da al levita para que el levita cumpla, para que el levita obedezca luego de que Dios lo llama a trabajar en su casa y en su altar. Separa a los levitas, dice el Señor, separa a los levitas de los demás israelitas y hazlos ceremonialmente puros. La intención de Dios al separar a los levitas del pueblo es purificarlos y santificarlos para que estos puedan de esta manera trabajar en su casa y en su altar. La casa y el altar de Dios fue purificada y santificada para que el levita y los sacerdotes trabajaran en el altar de Dios. No tan solo la casa de Dios fue purificada y santificada, sino que todo lo que le pertenece a Dios, todo lo que va introducido en la casa del Señor, como los instrumentos con los que van a trabajar los levitas, todo lo que le pertenece al altar, todo lo que le pertenece a la casa de Dios, según la palabra de Dios lo estableció, todo esto también fue ungido. De igual manera, la casa de Dios fue ungida. De igual manera, Dios unge a los levitas y al sacerdote. La palabra del Señor nos dice para qué Dios toma a los levitas, los separa de los israelitas, los separa del pueblo y los unge. Esto es para que estos estén ceremonialmente puros, trabajando delante de Dios. Para los levitas trabajar en la casa de Dios y en el altar del Señor, estos tienen que mantener una vida de separación con Dios. Estos tienen que mantenerse bajo santidad para que estos puedan trabajar en el altar y en la obra del Señor, en la casa del Señor. Y la palabra del Señor nos dice: hazlos ceremonialmente puros para hacerlo, rocéalos. Dios le dice, para hacerlos ceremonialmente puros, rocéalos. Rocéalos con el agua de la purificación y haz que se afeiten todo el cuerpo y que laven su ropa.
podemos ver la instrucción que le da Dios a los levitas. Podemos ver la instrucción que Dios le da al sacerdote. Los sacerdotes tienen que trabajar de esta manera con los levitas. El trabajo del sacerdote, luego de que Dios le entrega este ministerio, es velar por los levitas, es velar por los ministerios que Dios le entrega. Dios le dice, sepáralos para purificarlos. Purifícalos con agua, dice el Señor. Y haz que se afeiten todo el cuerpo y que laven su ropa. Entonces quedarán ceremonialmente puros. Entonces quedarán ceremonialmente puros. Haz que lleven un becerro y una ofrenda de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. Haz que lleven, le dice el Señor, un becerro y una ofrenda de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva junto con un segundo becerro para la ofrenda por el pecado. Los levitas no tan solo son lavados, limpiados y purificados, sino que los levitas tienen que llevar una ofrenda por el pecado. La palabra del Señor nos muestra qué alimentos le pide Dios a los levitas que lleven para estos hacerle una ceremonia a Dios, para estos hacerle sacrificio por los pecados a Dios con estos alimentos que Dios está pidiendo. La palabra del Señor nos dice que Dios le pide 2 becerros. Dios le pide un primer becerro con una ofrenda de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. Y Dios nos dice más adelante que junto con el segundo becerro para la ofrenda por el pecado. O sea que son 2 becerros que Dios les está pidiendo a los levitas que presenten delante de la presencia del Señor para sacrificarlos. Este sacrificio va a ser por los pecados. Podemos ver que los levitas están siendo limpios, están siendo purificados delante de la presencia del Señor. Veamos la ofrenda que Dios le pide. Dios lo primero que le está pidiendo es una ofrenda por los pecados. El levita tiene que presentarse luego de que Dios le purifica y le limpia. Este tiene que presentarse frente a Dios y al pueblo libre de pecados. Libre de pecados. Esta ofrenda que Dios le está pidiendo, estos 2 becerros que Dios le está pidiendo a los levitas, estos becerros son para una ofrenda por los pecados. Después nos dice el Señor, después reúne a toda la comunidad de Israel y presenta a los levitas a la entrada del tabernáculo. Dios nos dice que luego de que los levitas hagan los pasos que Dios les está pidiendo para ser limpios, purificados, no tan solo sus cuerpos, no tan solo
la esencia que Dios depositó en ellos. O sea, los levitas no van a ser, voy a volverlo a repetir, los levitas no tan solo van a ser limpios por fuera, sino que también van a ser limpios por dentro. Y tienen que entregarle una ofrenda a Dios por los pecados. Dios le pide que estén delante de su presencia, delante de su altar, trabajando con el pueblo, libre de pecado. Estos tienen que estar libres del mundo. En ellos no puede haber fruto que venga del mundo. Inmediatamente el levita mira al mundo y se contamina, Dios lo destituye. Cuando Dios destituye un ministerio, esto no se ve, humanamente no se ve. Cuando Dios saca a un ministerio de su obra, esto no se ve. La obra de Dios es espiritual, no es humana. Dios le dice al sacerdote que le prepare casa y altar. Humanamente, esta casa y este altar se puede apreciar. ¿Qué hace que esta casa y este altar sea puro y sea limpio delante de los ojos del Señor? ¿Qué hace que sea santo? ¿Qué lo hace espiritual? Es la obediencia que haya en esta casa, en este altar y en este sacerdote que Dios envió a hacerle casa y altar. Esto es lo que lo hace santo. Esto es lo que lo hace espiritual. Es la obediencia. Cuando un levita mira al mundo, se contamina. Inmediatamente Dios lo desecha. Esto no se puede ver humanamente. Humanamente, el levita sigue trabajando en la casa de Dios. A menos que Dios no lo revele. A menos que Dios no lo revele. Ni el pueblo ni los otros ministerios se van a dar cuenta, no lo van a saber. Es porque Satanás se disfraza de ángel de luz para trabajar para el Señor, para que los levitas y los sacerdotes puedan trabajar para Dios bajo santidad. Estos tienen que mantenerse bajo la esencia de Dios. La esencia de Dios es espiritual. Dios no es hombre.